En un mundo donde la fama llega de golpe y el escrutinio público no perdona, Yalitza Aparicio se convirtió en uno de los nombres más comentados de la última década. A los 31 años, la actriz que deslumbró al mundo con su papel en Roma ha decidido hablar, y lo que ha dicho ha dejado a todos sin palabras. Después de años de rumores, críticas, silencios y especulaciones sobre su vida personal, su carrera y las verdaderas razones detrás de su inesperado retiro de los reflectores, Yalitza finalmente rompe el silencio. En esta historia descubrirás los secretos que muchos sospechaban, los enfrentamientos ocultos con la industria, las traiciones que sufrió dentro del mismo círculo artístico que la encumbró, y los motivos que la llevaron a alejarse de Hollywood cuando todos pensaban que su futuro sería brillante. ¿Qué fue lo que realmente ocurrió tras bambalinas? ¿Por qué algunos directores y productores dejaron de buscarla? ¿Y qué hay de las polémicas declaraciones sobre racismo, clasismo y poder que rodearon su ascenso? Este video revelará las verdades más incómodas detrás del fenómeno Yalitza Aparicio, una mujer que desafió al sistema, que fue amada y odiada a la vez, y que hoy confiesa lo que nadie imaginaba. Antes de continuar, te invito a que te suscribas al canal y actives la campanita, porque tu suscripción nos ayuda a seguir investigando y trayendo historias que pocos se atreven a contar. Dale me gusta si te interesa conocer las verdades detrás de las celebridades y sus misterios más ocultos. Y si quieres apoyar aún más este proyecto, puedes hacerlo con un Super Thanks. Tu gesto nos permite seguir creciendo y llegar a más personas. Si no puedes hacerlo, no pasa nada. Simplemente comenta qué parte de esta historia te ha sorprendido más. Quédate hasta el final, porque la última revelación sobre Yalitza te dejará completamente impactado y cambiará la forma en que la ves para siempre. Nacida en la tranquila comunidad de Tlaxiaco, en Oaxaca, Yalitza Aparicio creció rodeada de montañas, tradiciones y el trabajo incansable de su madre, una mujer indígena mixteca que limpiaba casas para sostener a su familia. Desde pequeña aprendió que la vida no regalaba nada y que los sueños se construyen con esfuerzo y humildad. Jamás pensó en ser actriz. Su vocación era enseñar y por eso estudió para convertirse en maestra de preescolar. Pero el destino tenía otros planes. Un día, casi por casualidad, acompañó a su hermana a un casting que buscaba rostros auténticos para una película. Ella no planeaba participar, pero el destino la empujó a hacerlo. Esa película era Roma y el director era Alfonso Cuarón. Sin experiencia ni formación actoral, Yalitza conquistó al cineasta con su naturalidad y una presencia que irradiaba verdad. De pronto, una joven desconocida de Oaxaca se convirtió en el rostro más comentado del cine mundial. Sin embargo, el camino no fue fácil. Su acento, su color de piel y sus raíces fueron motivo de burla y discriminación por parte de algunos sectores del público y de la misma industria mexicana. Pero Yalitza, lejos de rendirse, transformó el dolor en orgullo. Su participación en Roma no solo le valió una nominación al Oscar, sino que también dio visibilidad a miles de mujeres indígenas que nunca habían sido representadas en la pantalla grande. Pasó del silencio a ser la voz de una generación que por fin se veía reflejada en ella. Su historia es la prueba de que no hay imposibles cuando el corazón está lleno de autenticidad y coraje. Yalitza no solo rompió barreras en el cine, sino también en la mente de quienes creían que el origen humilde era un obstáculo. Hoy, su nombre sigue siendo sinónimo de dignidad, inspiración y lucha, un recordatorio de que incluso los sueños más imposibles pueden nacer en los lugares más sencillos del mundo. El día del casting parecía uno más en la vida de Yalitza Aparicio. Sin preparación actoral, sin contactos en la industria, ni siquiera un sueño de ser actriz. Solo había acompañado a su hermana, quien originalmente iba a presentarse, pero por nervios decidió no hacerlo. Fue entonces cuando Yalitza, casi por accidente, tomó su lugar.
Frente a la cámara, su timidez se mezcló con una serenidad natural que llamó la atención inmediata de los productores. Le pidieron que hablara de su vida, de su familia, de lo que sentía, y lo hizo con una honestidad tan pura que conmovió a todos en la sala. Alfonso Cuarón, el director de Roma, supo en ese instante que había encontrado algo que el cine rara vez muestra: verdad. No una actuación ensayada, sino una presencia humana que transmitía lo que las palabras no podían. Aquel casting improvisado cambió su destino para siempre. En cuestión de semanas, Yalitza pasó de ser maestra rural a protagonista de una de las películas más aclamadas del siglo. Pero lo que muchos no saben es que durante ese proceso enfrentó miedo, dudas y prejuicios. Pensaba que no era digna de representar a una mujer como Cleo, que no podría, con la presión de un rodaje internacional, ni soportar el peso de las críticas que vendrían después. Sin embargo, cada toma, cada mirada frente a la cámara la fue transformando. Descubrió en sí misma una fuerza que no sabía que existía y un propósito que iba más allá del cine: demostrar que una mujer indígena podía ser el rostro de una historia universal. Ese casting no solo cambió su vida, cambió también la percepción del cine mexicano y mundial sobre quién puede ser protagonista. Desde aquel día, Yalitza no volvió a ser la misma. Pasó del anonimato a los titulares, del silencio al reconocimiento global y del miedo a la inspiración. Todo comenzó con un simple sí, dicho por casualidad, pero con el corazón lleno de verdad. El estreno de Roma fue el punto de inflexión que cambió para siempre la vida de Yalitza Aparicio. Lo que comenzó como una experiencia nueva y desconocida se transformó en un fenómeno global. Su interpretación de Cleo, una empleada doméstica inspirada en la mujer que crió a Alfonso Cuarón, conmovió al mundo entero. Sin técnicas actorales, sin discursos ensayados, Yalitza interpretó con el alma, transmitiendo una humanidad que trascendió idiomas y fronteras. Su presencia en pantalla era magnética, y su naturalidad hizo que millones vieran por primera vez la belleza y la fuerza de las mujeres indígenas mexicanas. Las críticas fueron unánimes. Su actuación era real, profunda y emocionalmente devastadora. Pronto llegó la nominación al Oscar como Mejor Actriz, algo que ninguna mujer indígena mexicana había conseguido antes. Las alfombras rojas, las entrevistas internacionales y las portadas de revistas parecían un sueño imposible para aquella maestra de Oaxaca. Pero con el éxito también llegó la controversia. Algunos sectores de la industria mexicana se negaban a reconocer su talento, insinuando que su fama era casual o por moda. Otros la atacaban por su apariencia o por hablar de temas de discriminación. Sin embargo, Yalitza se mantuvo firme, consciente de que su éxito representaba algo más grande que ella misma. Roma no solo la lanzó al estrellato, sino que la convirtió en símbolo de resistencia y dignidad. Cada paso que dio en Hollywood fue un acto de valentía para quienes, como ella, habían sido ignorados durante generaciones. Su vestido en la alfombra roja, su sonrisa tímida frente a las cámaras y su discurso pausado pero firme eran mensajes silenciosos de orgullo. Yalitza no interpretaba a Cleo, era Cleo. Era la historia viva de millones de mujeres que, desde el anonimato, sostienen el mundo con amor y sacrificio. Roma fue su consagración, pero también el inicio de una lucha constante por mantener su voz auténtica en medio del ruido de la fama. Convertirse en un símbolo parecía un honor, pero para Yalitza Aparicio también fue una carga pesada. Después del éxito arrollador de Roma, el mundo la celebraba como un ícono del cambio, una voz para los olvidados, una heroína moderna que rompía con los estereotipos de belleza y poder en el cine. Sin embargo, detrás de los aplausos se escondía una realidad más dura. Ser vista como la representante de los pueblos indígenas le quitó en muchos momentos su humanidad.
La presión por hablar, actuar y vestir como un símbolo la alejaba de su esencia, esa mujer sencilla que solo quería enseñar y vivir en paz. Los medios la observaban con lupa. Cada palabra suya era analizada y cada paso criticado. Mientras algunos la adoraban, otros la atacaban con ferocidad, acusándola de ser producto de la corrección política o de aprovecharse de su origen. El racismo que antes enfrentaba en silencio se multiplicó, esta vez bajo los reflectores. Ser pionera no siempre es motivo de orgullo. A veces también significa ser blanco de odio. Yalitza tuvo que aprender a sobrevivir en un mundo que la aplaudía con una mano y la juzgaba con la otra. En medio de todo, mantuvo la calma y la dignidad, recordando sus raíces y apoyando causas sociales, especialmente aquellas relacionadas con los derechos de las mujeres y comunidades indígenas. Pero incluso esa labor fue interpretada por algunos como activismo forzado. El precio de ser un símbolo fue perder parte de su privacidad, su libertad y, en cierto modo, su anonimato. Yalitza entendió que representar a tantos conlleva una responsabilidad inmensa, una que no pidió, pero que decidió asumir con orgullo. Con el tiempo, aprendió que no podía complacer a todos, y que su valor no dependía de los premios ni de los titulares, sino de seguir siendo fiel a quien era. Porque ser un símbolo no es solo brillar en el escenario, sino resistir cuando la fama se convierte en prueba. Con el paso del tiempo, el brillo que rodeaba a Yalitza Aparicio comenzó a desvanecerse. Después de Roma, los medios esperaban verla en nuevos proyectos, pero poco a poco su presencia en las pantallas se volvió escasa, casi inexistente. Las alfombras rojas ya no la esperaban. Las entrevistas dejaron de llegar y su nombre empezó a desaparecer de los titulares. Muchos se preguntaban qué había pasado con aquella joven que deslumbró a Hollywood y que había sido considerada una promesa del cine mundial. La verdad era más compleja de lo que parecía. Cansada del escrutinio constante, del racismo disfrazado de elogio y de la presión por ser la voz de todos, Yalitza decidió alejarse. No por fracaso, sino por necesidad. Quiso reconectarse con su esencia, volver a Oaxaca, reencontrarse con su familia y recuperar la paz que la fama le había arrebatado. Detrás de su silencio, sin embargo, crecían los rumores. Algunos decían que había sido marginada por la industria, otros que había rechazado papeles para evitar ser encasillada como la indígena ejemplar. Pero Yalitza guardó silencio, consciente de que a veces callar también es una forma de resistir. En un mundo que exige explicaciones constantes, su desaparición fue un acto de rebeldía y autodefensa. Mientras el público la buscaba, ella aprendía, viajaba y exploraba nuevas causas sociales, lejos del ruido mediático. Su ausencia no fue olvido, sino una pausa necesaria para sanar. Y cuando muchos creían que había abandonado el camino, Yalitza comenzaba una nueva etapa, más madura, más libre y más consciente de su poder. Porque a veces, desaparecer no significa rendirse, sino prepararse para regresar con más fuerza que nunca. Después de años de silencio, Yalitza Aparicio finalmente encontró la libertad más valiosa, la de ser ella misma. Ya no la joven tímida de Oaxaca, ni la estrella de Hollywood, atrapada entre flashes y discursos ajenos. Hoy Yalitza habla con serenidad, sin miedo a decepcionar ni a complacer. Aprendió que su valor no depende de una alfombra roja, ni de las opiniones que otros tengan sobre su origen, su color de piel o su carrera. La verdad de Yalitza es simple pero poderosa: ser auténtica en un mundo que exige máscaras. Después de vivir el torbellino de la fama, entendió que el éxito no siempre se mide en premios, sino en paz interior. Lejos del ruido mediático, dedicó su tiempo a aprender, a viajar y a apoyar causas que realmente le importan. Descubrió que su voz podía servir para inspirar, no solo para actuar. Hablar de discriminación, de desigualdad y de empoderamiento femenino se volvió su nueva misión.
una forma de usar la fama sin dejar que la fama la use a ella. Yalitza ya no necesita demostrar nada. Su historia inspira porque nació del corazón y porque enseña que el mayor triunfo es mantener la esencia intacta. Hoy, a los 31 años, Yalitza vive en equilibrio, consciente de su impacto pero también de sus límites. Su verdad es su libertad, y su libertad es el legado que deja a todas las mujeres que alguna vez creyeron que su voz no contaba. Ella demostró que no se necesita ser perfecta para brillar, solo ser real. Yalitza Aparicio no solo cambió el cine, cambió la manera en que el mundo mira a las mujeres como ella, con respeto, admiración y esperanza. En los pueblos de Oaxaca, la luna siempre ha tenido un significado profundo. Ilumina las noches de trabajo en el campo, bendice las cosechas de maíz y acompaña los sueños de quienes miran al cielo buscando respuestas. Para Yalitza Aparicio, esa luna simboliza su propio destino, brillante pero también lleno de sombras. Detrás del éxito y del reconocimiento internacional, existió una lucha interna que pocos conocen. Ser la cara del cambio no siempre trajo alegría. Muchas veces trajo soledad. En su tierra natal, algunos la admiraban como una heroína, mientras otros la miraban con distancia, creyendo que había olvidado sus raíces. Esa dualidad entre orgullo y crítica, entre luz y sombra, marcó profundamente su vida después de Roma. Yalitza, como la luna, aprendió a brillar incluso en medio de la oscuridad. Siguió conectada a su gente, a su cultura y a las lenguas indígenas que defendió con orgullo, pero también comprendió que cada paso adelante implicaba dejar algo atrás. Su fama la llevó lejos, pero su corazón seguía en Oaxaca, entre los campos de maíz que la vieron crecer. Esa conexión espiritual se convirtió en su refugio cuando la fama pesaba demasiado. En más de una ocasión, confesó que extrañaba la simplicidad, los días sin cámaras, los momentos con su familia donde no era la actriz de Roma, sino simplemente Yalitza. La sombra de la luna sobre el maíz es una metáfora de su vida, una mujer que brilla, pero que también carga con el peso de las expectativas, de las voces que la adoran y las que la juzgan. Sin embargo, en esa mezcla de luz y oscuridad, Yalitza encontró su equilibrio. Aprendió que no necesita la aprobación del mundo para sentirse completa, porque su fuerza proviene de sus raíces, de la tierra que la formó y de la luna que, desde siempre, la ha acompañado en silencio. Después de años de silencio y reflexión, Yalitza Aparicio regresó. Pero no como la joven sorprendida que conquistó Hollywood, sino como una mujer con propósito, convicción y una voz más firme que nunca. Su regreso no fue con un gran estreno ni con una campaña mediática, sino con acciones que hablaban más que cualquier película. Comenzó a involucrarse en proyectos educativos, a participar en foros sobre igualdad y derechos humanos, y a producir contenidos que mostraban la diversidad cultural de México desde una mirada respetuosa y real. Ya no buscaba el aplauso, sino el impacto. Aprendió que la fama es efímera, pero la influencia bien utilizada puede transformar vidas. Con el tiempo su tono se volvió más seguro, su mirada más serena y su mensaje más claro. No quería ser un símbolo impuesto, sino una mujer libre contando su propia historia. En entrevistas habló de los desafíos que enfrentó en el camino, del racismo velado en la industria, de las presiones por encajar en un molde que nunca fue hecho para ella. Pero también habló del orgullo de representar a quienes por años fueron invisibles. Cada palabra suya hoy tiene un peso distinto, más maduro, más consciente, más auténtico. Su regreso no busca recuperar un lugar perdido, sino abrir uno nuevo, donde la voz de una mujer indígena mexicana se escuche sin filtros ni intermediarios. Con proyectos audiovisuales propios, colaboraciones internacionales y un enfoque más humano que artístico, Yalitza demuestra que su historia no fue un accidente del destino, sino el inicio de un movimiento. Su voz,
Antes tímida y cautelosa, ahora suena con fuerza en temas que van desde la educación hasta el medio ambiente y la representación cultural. En este regreso con voz propia, Yalitza no solo recuperó su poder, sino que inspiró a miles a hacer lo mismo. Hablar, actuar y vivir sin miedo. Porque cuando una mujer encuentra su voz, ninguna fuerza puede volver a silenciarla. Y así llegamos al final de esta impactante historia. A los 31 años, Yalitza Aparicio no solo nos ha mostrado su verdad, sino también la fuerza de una mujer que se atrevió a romper el silencio y tomar el control de su destino. Su camino, lleno de luces y sombras, nos recuerda que la autenticidad siempre encuentra su lugar, incluso en un mundo que muchas veces intenta apagarla. Si te emocionó su historia tanto como a nosotros, no olvides darle me gusta a este video y suscribirte al canal. Tu apoyo es fundamental para que podamos seguir creando contenido profundo y revelador sobre las vidas que marcan nuestra cultura. Además, cuéntanos en los comentarios qué fue lo que más te sorprendió de Yalitza, su valentía, su transformación o la verdad que finalmente decidió confesar. Nos encantará leer tu opinión. Y si quieres apoyar aún más este proyecto, puedes hacerlo con un super thanks. Cada aporte nos ayuda a seguir creciendo y trayendo nuevas historias que pocos se atreven a contar. No te vayas todavía, porque el video que está apareciendo ahora en tu pantalla es aún más interesante y apasionante que este. Haz clic y descubre una historia que te dejará sin aliento.